bendito sea el nombre de Dios. Aquí hay un punto importante, mis hermanos, que quiero comenzar, y es el concepto de religión. ¿Qué es religión? ¿Qué es religión, mis hermanos? Es una pregunta muy importante, es algo básico, pero es necesario. Hay que entender qué es religión para nosotros poder comenzar lo que es el estudio en esta hermosa tarde. Amén. La palabra religión, mis hermanos, es una palabra que significa un grupo de personas, escuche bien por favor, con un mismo pensamiento, ideología o cosmovisión. Lo voy a repetir. La palabra religión significa un grupo de personas o una persona que tiene un sistema de práctica, tiene ideología propia, cosmovisión propia y es practicada todos los días de su vida. Es decir, independientemente de que varias personas vayan a una congregación a cuatro paredes, esto es religión. Pero cuando una sola persona, aunque no vaya a una iglesia, pero tiene una ideología o un pensamiento, no importa qué tipo de pensamiento o no importa qué tipo de postura tenga, ya esto se convierte como religión. Es decir, para tú ser religioso no tienes que estar en cuatro paredes, mis hermanos. Es decir, una persona que tenga un concepto sobre más o menos cómo se fundó el mundo, o qué cree con respecto a la humanidad, a la materia o las deidades, ya esto es religión, mis hermanos. Amén. Esto es religión. Un grupo de personas o una persona que tenga principios, ideología o cosmovisiones diferentes que es practicado todos los días. Amén. Aquí una pregunta muy importante, y la pregunta es, ¿por qué existen tantas religiones en el mundo? Y es un punto muy importante. ¿Por qué existen tantas religiones en el mundo, mis hermanos? Eso es una pregunta que algunos compañeros de trabajo y compañeros de infancia me han preguntado. Y quiero compartirlo con ustedes. ¿Por qué hay tantas religiones en el mundo? Bien, quiero que por favor me pongan mucha atención. En el principio, mis hermanos, en el Génesis, capítulo 2 en adelante, ¿verdad? Nosotros reconocemos y la Biblia registra que verdaderamente Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Lo voy a repetir. En la Biblia, en el Bereshit, en el Génesis de nuestra Biblia, en su capítulo 2 en adelante, registra que el mismo Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Es decir, cuando dice la Biblia que fue hecho de acuerdo a la imagen y la semejanza, no está hablando solamente con una trascendencia física o literal. Es decir, cuando el autor implementa que fue el hombre hecho a su imagen y semejanza, se está yendo a un trasfondo, a un punto más profundo de la esencia original del ser humano. ¿Y cuál es esa esencia original o ese trasfondo profundo que por el cual Dios creó al hombre? Según la Biblia o la teología, nosotros podemos decir que el ser humano está compuesto o fue creado por una tricotomía. Por favor, pueden ir anotando. El ser humano está hecho por una tricotomía, que es alma, cuerpo y espíritu. Amén. Lo voy a repetir. El hombre fue hecho a través de alma, cuerpo, espíritu, cuya conformidad o cuya semejanza de estos tres conforman lo que es la imagen y semejanza, mis hermanos. Es decir, dentro de lo que es la imagen y semejanza está la tricotomía cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué sucede? Cuando Dios hace al hombre, ¿verdad? Él implementa aliento del mismo, él saca aliento y lo implementa en ese personaje que él hizo con barro. Dice la Biblia que Adán, este hombre, cogió vida automáticamente. ¿Qué sucede? Que cuando Dios crea al hombre y Dios lo hace a través del espíritu, había un control absoluto en su ser. ¿Cómo así? Fácil, escuche bien. El espíritu dominaba el cuerpo y el alma. Es decir, lo que conformaba la perfección del hombre, que dice la Biblia que era perfecto en todos sus aspectos, era que el espíritu dominaba tanto el cuerpo como el alma. El alma son donde están todas las emociones: amor, odio, rencor, felicidad,
Todas esas emociones están en el alma. Entonces, el cuerpo físico, tangible, lo que yo porto, lo que ustedes están viendo, simplemente es lo que proyecta lo que está aquí dentro. Amén. Es decir, lo que tú eres, no lo que tú aparentas. Tú eres lo que tú tienes dentro de ti. Es decir, tú vas a actuar de acuerdo a lo que está dentro de ti. Amén. Entonces, cuando en el principio Dios crea al hombre, lo hace perfecto porque el espíritu era que dominaba tanto el cuerpo como el alma y el cuerpo tenían que hacer de acuerdo a lo que mandaba el espíritu. Es decir, el espíritu era lo que lo dominaba. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el hombre peca, hermano, quiero que usted me ponga mucha atención. Cuando el hombre peca, hay un problema en el ser humano. ¿Y cuál es el problema? El espíritu no muere, porque el espíritu es una partícula que le pertenece al Padre. El espíritu lo que hace es que mengua, es decir, deja de cumplir la función esencial del ser humano. El espíritu mengua, y cuando el espíritu mengua, automáticamente el alma con sus emociones comienzan a dominar, y al comenzar a dominar no tiene un control absoluto. Entonces, cuando el alma comienza a dominar y el espíritu mengua, automáticamente, mi hermano, el cuerpo comienza a demostrar no los frutos del espíritu, sino los frutos del alma. Porque la Biblia dice, la Biblia registra que la carne tiene emociones. O sea, la carne verdaderamente es un obstáculo, pero el obstáculo principal no es tanto la carne, sino el alma. Porque dice la Biblia, Jesús dijo en la Biblia, cuando vino a predicar aquí en la tierra, que lo que contamina al hombre no es lo que sale, o sea, no es lo que entra, sino lo que sale, porque del corazón viene el adulterio, fornicación, lascivia y etcétera, mis hermanos. ¿Qué sucede? Cuando el alma peca y Adán peca, automáticamente hay un descontrol, el espíritu mengua. Entonces, ya ahí Adán no escuchaba a Dios como lo escuchaba. Ya Adán no hablaba face to face con Dios como él hablaba. Entonces, cuando pasa esto a través de la historia, a no tener un control del espíritu, porque en el espíritu hay una parte que se llama la intuición. Al espíritu no dominar, sino su alma, ya el ser humano no tiene un control o no tiene un conocimiento pleno a quién debe de adorar. Porque la Biblia registra que el ser humano fue hecho para la adoración. Entonces, cuando el ser humano no tiene el espíritu en sí, ya el ser humano no tiene un conocimiento pleno con respecto a quién hay que adorarle. Amén. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Vamos a buscar en Génesis capítulo 2, verso 7, mis hermanos. Pueden hacer preguntas, mis hermanos. Si digo algo que ustedes no comprenden o no están de acuerdo, tienen la libertad de expresar. Amén. Tienen la libertad. Génesis capítulo 2, verso 7. Lo pueden buscar, mis hermanos. Lo pueden buscar. Génesis capítulo 2, verso 7. Este tema es muy importante. Amén. Oigan cómo dice. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Es decir, como lo que estamos hablando. Ese aliento de vida que conformaba lo que era la totalidad de la perfección de Adán, era el espíritu. Cuando Dios sopló aliento de vida, era el espíritu, y el espíritu era que le demostraba o le daba a entender al hombre o a Adán a qué tiene que adorar. Es decir, a pesar de que Adán no tenía tal vez un libro o una persona que le diga tú tienes que adorar a Elohim, Adonai, el que te hizo, automáticamente por el espíritu, por la intuición que le pertenece al espíritu, de manera espontánea su cuerpo procedía a adorar a Dios, mis hermanos. Es decir, cuando el hombre peca y el espíritu mengua, ahí comienza a originar diferentes ideologías, diferentes religiones en el mundo. Amén. Vamos a buscar Génesis capítulo 6, verso 3.
Dice nuestra hermana Carla, Dios le bendiga poderosamente el siervo y sus familiares y su ministerio siempre. Amén, ministra. Dios te bendiga mucho. Para mí es un placer que esté en sintonía con nosotros. Dice en Génesis, capítulo 6, verso 3. Oiga cómo dice, mis hermanos. Capítulo 6, verso 3, dice: entonces dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es la carne, pero vivirá 20 años. Lo voy a repetir. Entonces dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre. Es decir, ahí lo que Dios está diciendo es que el Espíritu de Dios, cuando hizo al hombre, Adán, tiene una conexión con el Espíritu del hombre. Es decir, lo que te conecta con el Padre, lo que te da a entender a quién hay que adorar o a quién hay que servir, es el Espíritu que tú portas, que es una pequeña partícula que le pertenece al Padre. Entonces, cuando el hombre peca, se desconectan tanto tu espíritu, tanto el Espíritu de Dios. Y cuando hay desconexión, vuelvo y reitero, ahí que se comienza a existir diferentes religiones, diferentes doctrinas, diferentes, mis hermanos, diferentes cosmovisiones que hoy en día usted puede presenciar y usted es testigo. Otra causa esencial que ha surgido, lo que son tantas religiones en el mundo, son las malas traducciones. Malas traducciones, o sea, la mala interpretación, esa es la palabra ideal. Mala interpretación. Y una de las causas de las malas interpretaciones, mis hermanos, es en primer lugar por la falta de ¿qué? Por la falta de conocimiento. Dice la Biblia en Oseas capítulo 4, verso 6, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Es decir, una de las cosas, lo voy a reiterar siempre voy a reiterar estas palabras que voy a mencionar ahora. Uno de los fundamentos principales del creyente que mantiene la estabilidad espiritual es el estudio de la palabra, mis hermanos. Una persona que tenga mucha oración, la oración es un pilar, mis hermanos, pero una persona que tenga mucha oración y no tenga palabra tiene problemas, porque tanto la oración como el estudio de la palabra van de la mano. Entonces, por el falta de conocimiento y por la falta de estudio, mis hermanos, hoy en día han existido diferentes malas interpretaciones. Y una de las malas interpretaciones que han existido hoy en día se encuentra, mis hermanos, en 1 Corintios capítulo 14, verso 34. No lo voy a leer por el tiempo. Lo voy a repetir para que lo tengan anotado. 1 Corintios, capítulo 14, verso 34. El apóstol Pablo, escúcheme bien, veía un problema interno en la iglesia de los Corintios. ¿Qué sucede? Las mujeres tenían un desorden. Y a la mujer tener un desorden, él le dice, callen en la congregación. No es permitido que las mujeres hablen en la congregación. Entonces, muchas personas y muchos líderes que respetamos su liderazgo y respetamos su ideología, han dicho que 1 Corintios capítulo 14, verso 34, le está diciendo es que el apóstol generalizó. Ellos dicen que lo que está diciendo el apóstol Pablo es que la mujer no tiene autoridad, ni voz ni mando en la iglesia, y eso es una mala interpretación. Porque si tú analizas el contexto, el trasfondo histórico, te darás cuenta era que en esa iglesia de Corintios, específicamente en esa iglesia de los Corintios, las mujeres tenían un desorden, no cumplían los principios que Dios demandaba. Entonces, para Pablo tratar de que la mujer cambie, fue necesaria una amonestación donde las mujeres se sentaran por un tiempo. Es decir, en primer lugar, cuando el apóstol Pablo implementa esto, no es generalizando. Segundo, aparte que no es generalizando a todas las iglesias, tanto en aquellos entonces como ahora, tampoco es lo que es algo temporal, es decir, es una amonestación temporal, mis hermanos. Entonces, por la falta de conocimiento, por la falta de estudio de la palabra, han existido diferentes religiones, diferentes ideologías con respecto a esto, mis hermanos. Amén. Vuelvo y reitero para entrar con la otra pregunta.
Una de las causas principales que han existido tantas religiones en el mundo es por la mala interpretación de la palabra de Dios. Amén. Otra pregunta importante es, mis hermanos, ¿cuál fue la primera religión en el mundo? Lo voy a repetir, que esto sí es importante. ¿Cuál es la primera religión en el mundo? Quiero responder a esta pregunta. Quiero que me pongan mucha atención. Según muchas personas, incluso personas importantes en el mundo, han establecido y han argumentado por sus creencias que la primera religión en el mundo fue el catolicismo. Y es un error. El catolicismo no fue la primera religión en el mundo. Porque para yo implementar cuál fue la primera religión en el mundo, tengo que dar una definición y un trasfondo histórico. Por favor, atención en esto. Dentro de lo que es el sistema religioso existen dos elementos importantes. Primer elemento, el politeísmo. Segundo elemento, el monoteísmo. El politeísmo es el sistema de adoración a varios dioses. Es decir, una persona o varias personas que adoren 1, 2, 3, hasta 5 o más dioses son politeístas. Y el monoteísmo es una persona que adora a un solo Dios. Es decir, una persona que comienza a creer en un solo Dios es monoteísmo. ¿Qué sucede? El politeísmo fue el primer sistema religioso que comenzó a dominar en el mundo. ¿Por qué? Si nosotros analizamos la historia, en la cuna de la civilización, llamada Mesopotamia. Mesopotamia es una región que está ubicada en Medio Oriente, donde está entre el río Éufrates y el río Tigris. En ese lugar se encuentra o se encontraron, según la antropología y la arqueología, encontraron unos descubrimientos importantes. Y estos descubrimientos establecieron que en ese lugar se establecieron los primeros la primera persona o la primera civilización en el mundo. Es decir, en primer lugar, la primera civilización nace en Mesopotamia entre los años 3900 a.C. ¿Qué sucede? Cuando estas personas importantes, llamados los sumerios, se implementan en el año 3900 a.C. en la antigua Mesopotamia, se ha determinado que los primeros que comenzaron a practicar diferentes idolatrías, diferentes sistemas religiosos, fueron los sumerios, mis hermanos. Es decir, los sumerios fueron los primeros que comenzaron comenzaron con la idolatría, comenzaron con el sistema religioso. Es decir, el sistema religioso en el mundo comenzó con los sumerios en el año 3900 a.C., mis hermanos. Incluso no solamente con ello empezaron el sistema religioso, también con ello empezó, ¿qué fue? ¿Qué empezó? También, gracias a ello, de ello viene la rueda, mis hermanos. Es decir, la inversión o la proyección de la rueda fue implementada por los sumerios en la antigua Mesopotamia. Incluso, las leyes que conocemos hoy en día son inspiradas porque las primeras leyes que comenzaron a existir en la tierra fueron los sumerios. O sea que las leyes del Código de Hammurabi, que son como algunas 212 leyes por ahí, si no me equivoco, son como 212 leyes. Estas leyes del Código de Hammurabi fueron implementadas por inspiración de los sumerios, mis hermanos. Es decir, que no solamente los sumerios fueron importantes en lo que es el sistema religioso, también en varios aspectos, en varias áreas de la vida, como la política, como lo religioso, como hasta la matemática, los pioneros fueron los sumerios. Entonces, el primer sistema religioso fueron los sumerios que lo inventaron. Los sumerios en el año 3900. Ahora bien, el catolicismo, mi hermano, no puede ser la primera. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos, el catolicismo nace con un trasfondo histórico en el año 313 después de Cristo. Oiga qué diferencia. Los sumerios inician en el año ¿qué? En el año 3900 antes de Cristo. Y los católicos inician entre el año 312 al 313 después de Cristo. O sea que ahí pasaron casi 4000
O sea, pasaron 4000 años de existencia o de trayectoria. Por ejemplo, aquí tengo algo más o menos para que tengamos una idea. Miren, no sé si lo ven bien. Esto más o menos le da una idea más o menos de que cuando fue. Aquí, en el año 3900, mis hermanos, fue que se inició lo que fue el primer sistema religioso con los sumerios, aquí en este lugar. Y pasaron 4000 años, y aquí viene Cristo, aquí, y muere aquí. Y luego de Cristo, con Constantino, en el año 313, aquí, mis hermanos, es que comienza el sistema del catolicismo. Incluso, mis hermanos, cuando Jesús implementa lo que es el reino de los cielos y el perdón de los pecados, Jesús no era católico. Incluso los apóstoles, mis hermanos, incluso los mismos apóstoles, que aquellos que predicaban el evangelio y lo implementaban, ellos mismos no eran católicos. Es decir, bíblicamente no hay registro que diga que los católicos o que los apóstoles eran católicos. Incluso en los documentos extra bíblicos, como los libros deuterocanónicos o otros registros, no se ha determinado que los apóstoles eran católicos, eran cristianos, mis hermanos. ¿Por qué? Porque a los apóstoles les comenzaron